por si acaso. Chiquillos, clase C de Seguridad Industrial 1, o sesión 6, más que nada para mí. Ahora, observaciones planeadas. Nosotros siempre como expertos en prevención tenemos que empezar a ver un par de cosas. Y una forma de ellas es ver las herramientas o metodologías que tenemos que utilizar para poder empezar a levantar ciertas situaciones que deben ser arregladas, ¿ya? Y una de ellas son las observaciones de trabajo. Ahora, las observaciones de trabajo es uno de los elementos pertenecientes a las famosas técnicas preventivas, que son 4. Inspecciones, observaciones, análisis de tarea de procedimiento de trabajo, que se toma como una sola técnica preventiva. Son elementos distintos, pero van de la mano en algunos puntos. Por eso se toma como una sola cosa. Y también tenemos que que es investigación de accidentes e incidentes. Por tema de módulo, solamente corresponde que vamos inspección y observaciones, ¿ya? Por si acaso. Ahora, lo principal de una observación, ¿qué es? Es una técnica que permite conocer los pasos de una tarea específica con máxima eficiencia. O sea, pasos de una tarea, ¿ya? Y básicamente es comprobar, una tarea comprobándole, chiquillos. O sea, en el fondo con la observación nosotros ¿qué vamos a empezar a realizar o a hacer? Vamos a empezar a identificar bien si el trabajador está realizando los pasos adecuados de un trabajo. La inspección funciona en el ambiente de trabajo. En cambio, la observación va a trabajar siempre sobre el trabajador. O alguien como esto, que es algo que vamos a empezar ya a trabajar un poco más adelante. Ahora, muchas veces uno como experto en prevención tiene que empezar también a entender de que cómo funcionan las cosas. Y en ese aspecto primario, uno siempre tiene que interiorizarse de qué se está haciendo o cuáles son los trabajos. Por lo tanto, en primera instancia, cuando uno va a empezar a planificar estas actividades, uno también tiene que mantener ciertas reuniones con lo que es la línea de supervisión y con los trabajadores. Si en la empresa existe un procedimiento, que en el fondo es la forma específica para llevar a cabo un labor o trabajo, uno que debe hacer, debe empezar a conocer los procedimientos y empezar a revisar los procedimientos en conjunto con la línea de supervisión para verlos paso a paso, pero también uno tiene que hacer una revisión propia que es ver los temas de seguridad y en más específico ver si las medidas de control que se están utilizando en los distintos pasos son las adecuadas. Ahora, técnica comprobada que permite al supervisor conocer si está haciendo o no todos los pasos de una tarea específica, con máxima eficiencia. Permite prevenir la ocurrencia de acciones subestándar capaces de producir incidentes, accidentes. Ojo, prevenir la ocurrencia de acciones subestándar. Y la acción es algo que realiza una persona. Subestándar viene dado a que se está desviando de lo que está establecido por un estándar, en este caso, que es un procedimiento. Ahora, capaz de producir incidentes, accidentes. Recuérdense que incidentes y accidentes son términos completamente distintos, ¿ya? Que son separados. ¿En qué sentido se separan? Básicamente por la pérdida. Si el incidente no arroja pérdida, sigue siendo incidente. Ahora, si el incidente arroja una pérdida, ya pasa a ser un accidente. Ahora, los tipos de observaciones o las clases vienen dados por dos, las incidentales y las planeadas, ¿ya? Las planeadas siempre van a estar trabajando bajo un programa, una planificación que nosotros hagamos. Pero las incidentales muchas veces, algunas veces están dentro de un programa, pero otras veces no. Pero a veces esto como que confunde un poco a la gente, un poco a las personas, pero es algo más simple. ¿Qué pasa si tengo un trabajador nuevo que llegó a la empresa? Yo puedo ver cómo es su desempeño o cómo es la forma de trabajar de él. Lo puedo hacer. Si un trabajador viene reincorporándose de un reposo médico producto de un accidente de trabajo, ¿puedo ver cómo está haciendo su trabajo? También lo puedo hacer. Otro ejemplo. Estoy viendo un trabajador que nunca sufrió accidente. ¿Puedo ver cómo hace su trabajo? Sí. Y eso es bueno, chiquillos. O sea, hay algo muy chileno, muy latino, que es siempre fijarse en lo malo y nunca ver
lo bueno que haga una persona. Y de ahí es importante que también uno tenga que hacer observaciones de trabajo a la gente que realiza bien un trabajo, ¿ya? Yo también utilizo varios criterios. Un criterio es ver la criticidad del trabajo. O sea, si el trabajo, el más mínimo error puede producir un accidente fatal o grave, ya para mí un candidato directo a que se haga una inspección. O sea, por dicho, una observación. Ahora, las incidentales también uno cuando las aplica. Ya, imaginémonos que vamos por una empresa y estamos viendo que están realizando un trabajo crítico, como por ejemplo bajar cargas de un camión. Y uno dice, esa actividad es crítica, producto de que se ocurre un accidente por una emergencia, puede ocurrir un incendio, entre otras cosas. Y uno ahí incidentalmente observa, y uno ve cómo hacen el trabajo, ¿ya? Y uno también puede realizar ciertas observaciones. Ahora, siempre hay que dejar claro de que estas tienen que realizarse bajo un concepto de una planificación, ¿ya? Y ver bien eso, ¿ya? O sea, muchas veces se tiende a mal utilizar el concepto de observación, ¿ya? Hay que dejar bien claro, bien separado esto, porque muchas veces un trabajador puede pensar que esto es un hostigamiento hacia él. Ahora, los pasos para realizar una observación en plena de trabajo. ¿Ya? Yo siempre he dicho que la prevención de riesgo tiene que ser algo ordenado y planificado, siempre, ¿ya? Todo lo que uno haga tiene que ser ordenado. Entonces, una máxima eso, ¿ya? Y siempre uno tiene que tener pasos para poder realizar una labor o una tarea. Ahora, es importante entender de que uno tiene que seleccionar un trabajador, ¿ya? Seleccionar una tarea, preparación de la observación planeada, efectuar la observación, perdón, revisar la observación junto con el trabajador, en el fondo informarle a él qué es lo que está inadecuado o qué es lo que ha hecho mal, ¿ya? Evaluación y registro, que en el fondo es tomar el documento y guardarlo. ¿Para qué? Para que la próxima observación se pueda realizar como corresponde. Ahora, la preparación para la observación planeada, para mí muchas veces se trata de ver bien qué se está haciendo, revisar los procedimientos o los instructivos respectivos que existan para que, el trabajador, para que uno vea lo que tiene que hacer el trabajador. ¿Ya? O sea, es muy patú de la parte de uno si uno empieza a ver algo o empieza a criticar o hacer una observación de algún elemento sin que no lo conoce. ¿Ya? Ahora, hay que ser bien claro, uno muchas veces no es experto en cómo hacer las cosas, sin embargo, uno sí es experto en prevención de riesgos, por lo tanto uno puede y tiene que tener la capacidad de poder ver bien los riesgos. Ahora, criterios para definir la selección del trabajador, ¿ya? Y yo les repito, esto tiene que quedar siempre bien claro y bien definido para que ningún trabajador quede o se pueda generar alguna suspicacia de que puede ser acoso. Ahora, hombre nuevo, el que se desempeña bajo de lo esperado, el que corre riesgos, el trabajador a quien le falta capacidad, el que se desempeña bien, ¿ya? Esos son como los criterios también para seleccionar un trabajador. O sea, el trabajador nuevo para mí es siempre importante porque yo no sé cómo es su forma de trabajar, si es ordenado o desordenado, o conoce algún elemento extra, o también te puede proponer o explicar algún elemento que te ayude a mejorar tu trabajo, ¿ya? Eso también hay que ser bien humilde en ese aspecto. Ahora, selección del trabajo. Una cosa es buscar o ver el trabajador y otra cosa es ver el trabajo en sí, ¿ya? Hay trabajos que para mí son bien simples, que uno los va a observar, sí, pero más alejado en el tiempo, una vez en el mes, una vez cada 2 meses. Pero hay trabajos que son críticos. Todo trabajo crítico va a ser un trabajo en el cual sus consecuencias puede ser un accidente fatal o un accidente grave. Esos chiquillos para ustedes tiene que ser una máxima en eso. Ahora, experiencia de las pérdidas del pasado, o sea que el trabajo que nosotros vamos a ver ya ha tenido un accidente previo, ¿ya? Potencial de grandes pérdidas, o sea que si ocurre algo puede haber una pérdida grande, que en este aspecto una de las mayores pérdidas es la muerte, ¿ya? Probabilidad de ocurrencia, o sea, que el trabajo que se está haciendo haya una probabilidad muy alta de que pueda ocurrir algo, lo nuevo, lo desconocido, que puede ser algún trabajo o algún elemento nuevo que estemos realizando en la empresa, ¿ya?
y experiencia en trabajos similares. Dentro de mi época profesional, cuando trabajaba en minería, me tocó una vez, o varias veces me tocó ser administrador de contratos. O sea, en el fondo yo tenía a cargo una faena, porque mi estudio me lo permitía. Y muchas veces me tocó tener expertos en prevención que me asesoraran a mí. O sea, yo como administrador de contrato tenía la responsabilidad de tener a cargo la seguridad de la empresa. Entonces yo eso lo traspasaba contratando expertos en prevención para que me asesoraran a mí. Y yo que siempre buscaba expertos en prevención que ya habían trabajado de maneras anteriores en trabajos o elementos similares. Eso siempre buscaba yo, por si acaso. ¿Ya? Ahora, de igual forma, cuando seguía trabajando como experto en prevención, en la empresa que yo estuve trabajando, siempre eran del mismo área que yo trabajaba, o sea, en el fondo mantención de caminos, construcción de caminos y lo que era movimiento de tierra. Por lo tanto, también yo me desempeñé mucho en esos ámbitos, pero era porque ya tenía experiencia en eso. Ahora, la experiencia en muchos aspectos es bastante válida, ¿ya? Es muy válida para reparar o evitar cometer errores, pero en muchos aspectos no es tan buena porque a veces la experiencia genera algún mal hábito o una maña, ¿ya? Y quitarle una maña a un trabajador para que deje realizar un trabajo de mala manera es bien complejo, no es tan sencillo, ¿ya? Ahora, siempre hay que preparar la observación, ¿ya? Y acá tenemos que ver bien nosotros qué vamos a analizar, lo que se hace en un proceso, en una actividad o en una subactividad de esto, ¿ya? O en un proceso, en la tarea o en la subtarea, ¿ya? O en el fondo, yo siempre prefiero trabajar más en la que está acá abajo, ¿ya? Siempre. Técnicamente es lo mismo, solamente que las diferencias vienen dadas por la empresa en que uno esté, ¿ya? Ahora, esto también puede tener una tercera línea, ¿ya? Pero vamos a trabajar bien más o menos con esto, para hacerlo un poco más sencillo, no complicando la existencia. Ahora, preparación para la observación. Siempre se debe definir un programa, ¿ya? ¿Qué componente nosotros vamos a identificar y la selección de trabajadores, ¿ya? Ahora, ¿cuándo informar y cuándo no informar? Nosotros, esto es un formato estandarizado que es válido tanto para las inspecciones como las observaciones. Y si ustedes se dan cuenta, no es muy complejo. En el fondo, uno coloca acá cuál va a ser la actividad que se va a realizar, quién es responsable de hacer la observación o inspección, que recuerden que son cosas distintas, porque una cosa es la que puede hacer el experto en prevención, otra cosa es la que puede hacer el supervisor y otra cosa es la que puede hacer el capataz o el administrador de contrato. ¿Ya? Recuerden que en tema de seguridad, todo lo que es la línea de supervisión tiene responsabilidades. Ahora, esto es una información, sí. Esto uno lo puede dejar, lo puede colocar y lo puede mostrar como una planificación. ¿Ya? ¿Y es importante? Sí, es importante. Ahí uno lo informa. Ahora, muchas veces las inspecciones a veces no se informan y eso a veces puede dar alguna complicación. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos nosotros una empresa que tiene 2 sucursales? Y en cada sucursal hace lo mismo. Y en la sucursal B o la segunda sucursal tuvo un accidente y eso puede influir a la sucursal 1. Mismo proceso, cosas iguales. Yo puedo ir a observar cómo hacen los trabajadores su labor, siendo que es la misma labor en la que se produjo un accidente. Sí, se puede hacer. Y ahí uno no informa muchas veces, ¿ya? Sí se puede informar a veces a la supervisión un momento antes, un rato antes. Ahora, muchas veces conviene no informar, porque cuando uno informa que va a hacer algo, la gente hace las cosas como corresponde. La gente muchas veces no utiliza las normas, no sigue los procedimientos todo el tiempo. Lo hace cuando se está observando o cuando se acuerda. Por lo tanto, muchas veces es mejor ver ciertos elementos como en condición natural. Porque si uno dice, oye, va a observar, va a hacer esto, va a hacer esto otro, la gente prepara todo y ordena todo, y tú vas al lugar y está impecable. Pero cuando ya no hay que hacer una observación, una inspección, y tú vas recurrentemente, las cosas no están tan ordenadas, ¿ya? Entonces se aleja un poco de la realidad. Una cosa es lo real y otra cosa es lo que es como lo ideal.
Yo siempre prefiero trabajar en este rango, en lo real. Que a veces es más sencillo. Ahora, elementos para una observación, o en el fondo para que esta observación pueda realizarse de la mejor manera. Primera cosa, mantenerse fuera del camino. Dejar el lugar que necesita el trabajador para que pase su trabajo, evitar distraerlo, no interrumpirlo a menos que sea absolutamente necesario, y prestarle atención completa al trabajo. Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Lo ideal es que el trabajador no se percate de que uno lo está observando, ¿ya? Eso es lo principal, ¿ya? Razón motivo, porque de igual forma quizá el trabajo está haciendo el trabajador está haciendo una labor tan crítica que el más mínimo error puede hacer que él se pueda accidentar. Por lo tanto, el trabajador tiene que saber que está haciendo una observación, pero él no identificar eso, para evitar en el fondo generar una condición que pueda producir un accidente, ¿ya? Ahora, nunca se olviden, antes de ir a hacer una observación, siempre uno tiene que revisar los documentos previos, y en el fondo son los famosos, mejor dicho, procedimientos de trabajo, ¿ya? A los procedimientos de trabajo también lo pueden escuchar con el nombre de PTS, ¿ya? O procedimiento de trabajo seguro, ¿ya? Y siempre prestarle atención completa al trabajo y prestarle atención a los detalles, ¿ya? Recuerden que uno tiene que también tener ese tacto, de ser detallista, ¿ya? Muchas veces el tema de ser detallista es muy complejo para los hombres, es más sencillo para las mujeres, ¿ya? Pero hay un tema con eso. Ahora, revisión con el trabajador. O sea, yo hago la observación, hago todo lo que tengo que hacer, pero el error que comete los colegas expertos en prevención, o muchas veces en línea de supervisión, es que hacen la observación y listo, la hicimos por cumplir y lo guardamos. Lo dejamos ahí. ¿Y eso es correcto? No, no es correcto. Lo principal de esto es siempre establecer un contacto con el trabajador, revisar conjuntamente las observaciones realizadas y entregar comentarios sinceros de respecto a los beneficios recibidos, por ejemplo. Ya. Muchas veces, cuando a mí me tocaba hacer observaciones a los trabajadores, los viejitos decían, ya viene el prevencionista, ya viene este tal por cual, y siempre andaban con el concepto de que uno buscaba a los malos y los buscaba retar. Y claro, porque la experiencia de ellos siempre ha sido tener retroalimentaciones negativas. Y hay veces que hay que hacerlo. Y yo siempre tenía una metodología. Cuando un trabajador hacía algo bien, lo felicitaba en público. Pero cuando un trabajador cometió un error, yo lo retaba, lo reprendía en privado. Y siempre de buena manera, nunca faltándole el respeto. ¿Ya? Pero ese es, chiquillo, el tema. Siempre el trabajador tiene que ver la forma de, o tiene que darse cuenta de que hay un interés de nuestra parte en saber lo que él está haciendo, en lograr entender lo que él está haciendo, ¿ya? Eso es un tema chiquillo, o sea, siempre se lo he dicho. Yo siempre le llamo eso las competencias blandas, ¿ya? Y a veces las competencias blandas, eh, en muchos casos se llama ser gente, ¿ya? Ahora bien, el fin es lograr un entendimiento y cumplimiento del procedimiento y reforzar el compromiso con el trabajo bien hecho, señalando sus ventajas, ¿ya? O sea, eso es lo ideal, que el trabajador se dé cuenta que un trabajo bien hecho es un trabajo que sale bien, sale en los tiempos que tiene que salir, no hay pérdida de tiempo, no hay pérdida de recursos. Y el mayor plus que yo veo siempre es el cuidado, ya que en el fondo nos cuidemos, ¿ya? Yo siempre he dicho, para mí un trabajador es persona. Y siempre importa eso. Ahora, recordemos que las observaciones tienden a buscar esto, acciones subestándar. Recuerden que las acciones subestándar y las condiciones subestándar son las que a nosotros nos explican o nos ayudan a explicar por qué ocurre un accidente o un incidente. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles fueron las acciones subestándar detectadas? O sea, uno tiene que explicar al trabajador. Ahora, acá si ustedes se dan cuenta ya empieza a ver o a aparecer ¿cómo decirlo? Un vocabulario bastante más técnico. Por lo tanto, siempre es importante hacerle capacitación a los trabajadores para que ellos puedan entender
qué es lo que se está haciendo, ¿ya? Y para que entienda de verdad lo que tú haces. Ahora, las acciones pueden producir daño o pérdidas, o en el fondo estos actos subestandard pueden producir un daño para el trabajador o para sus compañeros, ¿ya? ¿Se efectuó la tarea de acuerdo con el procedimiento de trabajo? O sea, ¿está el procedimiento, está de acuerdo con lo que él señaló? Lo otro, ¿existe algún procedimiento escrito? ¿Es real? Porque muchas veces quizás no hay un procedimiento y la gente hace las cosas como piensa que se pueden hacer. Y esto es un tema, ya a mí me tocó muchas veces llegar a empresas a trabajar y que no había nada. Y uno tenía que formar o hacer todo. ¿Ya? Ahora, ¿qué acciones correctivas puede ser aplicada? Ya, o sea, en el fondo, tengo que ver qué acto puedo hacer yo o qué acción puedo aplicar yo para qué, para poder corregir esta acción subestándar detectada. ¿Ya? En el fondo, chiquillo, uno está empezando a identificar ciertos problemas. Y todo problema siempre tiene que tener una solución, 2 o 3 soluciones, ¿ya? Siempre hay que buscar las soluciones. A mí un jefe siempre me decía, tú estás para darme soluciones, tú no estás para darme problemas. Es algo bien real eso. Ahora, ¿el trabajador ha desarrollado una técnica o método para mejorar la tarea? Ya. ¿Esto pasa? Sí. ¿Me pasó a mí? Sí. Me pasó muchas veces con los maestros soldadores, ya que el procedimiento a veces era algo que estaba en un papel y que no era lo que se hacía. Y muchas veces los trabajadores tomaban los procedimientos y los adecuaban, los modificaban. Y después cuando uno trabajaba con ellos, le hacía las observaciones o hacíamos las jornadas de revisión de procedimiento de trabajo, que eso es algo que hacíamos nosotros, tomábamos todos los procedimientos y los revisábamos junto con ellos, ¿ya? Y el trabajador a veces te explicaba que lo que estaba propuesto era incorrecto. Y nosotros lo revisamos con él, íbamos a terreno, vemos todo eso, y de verdad era así. ¿Ya? O sea, hay veces que, como dice el dicho, el papel aguanta mucho, pero hay veces que lo que aguanta no corresponde. Ahora, observación y seguimiento posterior. Ya. Nosotros seleccionamos la tarea, vimos el trabajador, hicimos la planeación previa, hicimos la observación in situ, ¿ya? Y hablamos con el trabajador, le hicimos la retroalimentación, pero eso no queda ahí, ¿ya? O sea, hay que también hacer un seguimiento posterior, porque pongamos en la situación que detectamos que el trabajador sí cometía actos subestándar, sí lo hacía. Y nosotros las detectamos, le explicamos cuáles son, se hizo la retroalimentación, se tomaron las medidas para corregir esto, ¿ya? Pero ahora nosotros queremos ver si realmente el trabajador aprendió eso. Es muy similar con los niños, cuando uno a veces les llama la atención y les dice, oye, no hagas esto, no lo hagas. Y los papás que hacen muchas veces van a ver si el niño sigue haciendo eso que se le pidió por favor que no hiciera. ¿Ya? O sea, es como una equivalencia. Ahora, una observación posterior es necesaria siempre que se haya hecho cualquier cambio mayor en los procedimientos de trabajo, con el fin de determinar la efectividad de los mismos. O sea, se detectó un acto, se hizo un cambio, se hizo un procedimiento nuevo, se capacitó con respecto al procedimiento, y ahora nosotros nuevamente vamos a hacer una observación para ver si realmente esto fue efectivo, ¿ya? Recuerden que la eficiencia viene relacionada con el uso de recursos y la efectividad es lograr el objetivo, ¿ya? Que uno se propone. Ahora, beneficios de la observación, hay beneficios, ¿ya? Yo siempre he dicho, uno de los mejores beneficios es conocer a nuestros trabajadores, a la gente que está trabajando con nosotros, ¿ya? Somos todos personas, chiquillos. Y es importante esto, entender de que la persona que está trabajando contigo eh, es persona igual que tú, trabaja igual que tú, tiene necesidades igual que tú, ¿ya? Siempre ver eso. No cometan el error de ser soberbios o de porque uno tiene un título tiene que ser más que las personas, ¿ya? Somos todos personas, somos todos gente. Ahora, verificar la vigencia de los procedimientos de trabajo existentes. O sea,
si realmente los procedimientos se están utilizando, están de acuerdo a los trabajos, oportunidad de corregir acciones subestándar. Recuerden que uno de los objetivos de la observación es esto, detectar y corregir. Desarrollar actitudes positivas en la prevención de riesgo, que la gente entienda que la prevención de riesgo es por su bien, no es un mal para él. Ahora, proporcionar ideas para mejorar los métodos de trabajo, mejorar el conocimiento de las personas en sus prácticas laborales y reforzar los buenos hábitos de trabajo y otras contribuciones al trabajador. Y luego, chiquillos, las competencias blandas, ¿ya? Las competencias blandas, muchas veces un error que se comete es educar en lo que tú tienes que hacer, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto. Pero muchas veces no se abordan ciertas técnicas de cómo expresarse con las personas, cómo hablar con ellos, forma de decir las cosas, forma de explicar las cosas. Y eso es importante, ¿ya? Muchas veces lo que falta es el estilo y el trato. Y eso es un tema que uno tiene que ir reforzando bastante con esto. Ahora, ¿cuándo las observaciones no sirven o no cumplen su cometido? Primero, cuando no se corrige la desviación detectada. O sea, yo detecté 5 o 6 condiciones y uno informó, se conversaron las medidas de control y no se hizo nada con eso. Cuando se realizan solo por cumplir, ¿ya? Y cuando no existe compromiso por los distintos componentes de la organización. O en el fondo, cuando no existe compromiso por parte de la empresa, ¿ya? La seguridad es algo que parte desde la gerencia de una empresa hasta la última persona de la empresa. No da lo mismo el color de casco, da lo mismo tu cargo, tu posición. La prevención es algo que tiene que tener el compromiso de todos. Ahora bien, acá nosotros tenemos un formato, ¿ya? Una forma de... un formato tipo de cómo se realiza una observación, ¿ya? Y si se dan cuenta, tiempo trabajador que se observa, cuánto tiempo lleva en la ocupación, si una observación inicial o de seguimiento, se avisó al trabajador, razón por qué se hizo la observación, la descripción del trabajo observado, ¿ya? Y acá uno vienen también las clasificaciones del peligro. Recuerden que el peligro es acto, foco, situación, acto, condición. Por lo tanto, si yo estoy detectando actos subestándar, en la práctica eso es un peligro, ¿ya? Y esta es la parte, estas 3 partes de acá son las más importantes. En el sentido que yo debo hacer una descripción de la acción subestándar detectada, o sea, qué acción se detectó y cuál es la acción correctiva. O sea, por ejemplo, trabajador no revisa equipo antes de utilizar. ¿Cuál sería la acción correctiva? Revisar el equipo antes de utilizarlo. ¿Ya? O sea, hay veces que no son cosas tan complejas. Otro ejemplo, equipo presenta desperfecto en cableado. ¿Y cuál es la acción correctiva? En este caso, solicitar reparación o reemplazo del cable defectuoso o un equipo nuevo. Ya, chiquillos, voy a dejar de compartir la presentación y voy a empezar a desbloquear sus micrófonos, ya, para que puedan hacerme preguntas. Ya, chiquillos, por favor, preguntas relacionadas a la presentación que vimos el día de hoy. Explica. Voy que dejarle paso a mi papá. Chiquillos, buenas tardes. Consulta, ¿tienen ustedes alguna inquietud sobre lo que vimos el día de hoy? ¿Quedó claro? ¿Algo no se entendió? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿No? ¿Está bien? ¿Sí, seguro, chiquillos? Sí, está bien. Yo por mi parte no tengo ninguna Ya. duda. Chiquillos, si les da vergüenza hacer preguntas por acá, perfectamente me pueden hacer alguna pregunta por el chat de Moodle o vía correo. Y yo respondo a las preguntas por si acaso. ¿Ya? Así que quizá no te la respondo de inmediato, pero sí hay un transcurso de tiempo para poder hacerlo. Ya, chiquillos, entonces si no tienen preguntas o consultas, Una consulta. dígame, señor. Mañana no hay clase, ¿cierto? No.
¿No? Les voy a avisar, chiquillos, el día y el horario que vamos a hacer para poder recuperar esa clase. ¿Ya? Ya, Les voy a decir. Lo más probable es que la clase la hagamos el lunes o el martes. Ahí les voy a estar avisando el lunes en la mañana. ¿Ya, chiquillos? ya, acá. Ya, pues. Que estén muy bien. Hasta luego. Igual, chaito. Chao. Por si acaso, la materia de hoy ya está subida en Moodle, corresponde a la unidad 3, ¿ya? Sí. Y el video de esto lo termino de procesar y lo subo a YouTube y les pego el link en Moodle. ¿Ya, chiquillos? Ya, vale. Adiós. Chao, chao. 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 Oh. Adiós.